Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses. A ver, sin ver el pizarrón, hermanos, ¿qué recuerdan de la semana pasada? Bueno, sí, lo menciona más que cualquier otro. Menciona a Timoteo en sus cartas. Y uno no. En varias no lo menciona. ¿Qué más recuerdan? Que Pablo que siempre trataba de llevar testigos. A ver, hermano, explíqueme un poco más. Para que no cambiaran lo que es la palabra de Dios o el mensaje. Ok. Refiriéndose al hecho que menciona Timoteo en la carta, ¿verdad? Pablo y Timoteo escribiendo la carta, y vimos que Timoteo, no es que Timoteo sea coautor de la carta, porque en el resto de la carta Pablo habla en primera persona singular. No dice nosotros ni nada. La carta es de Pablo, pero incluye a Timoteo más que nada como testigo de las cosas que él está escribiendo. Muy bien. ¿Qué más? Timoteo pasó de discípulo a colaborador. Colaborador, sí. Y ahora pues él, Pablo pues ahora confía en él y lo toma en cuenta en su ministerio. Ajá. Quiere que él crezca en su ministerio espiritual y que tenga carga de lo que se le ha dado. Ajá. Sí, ahora Timoteo ya no es un simple discípulo, ¿verdad? Así comenzó su trayectoria con Pablo, pero él ahora es contado como un colaborador de Pablo. De hecho, Pablo está pensando enviarlo, ¿verdad? A seguir la obra en Filipos. ¿Algo más que recuerden? Pablo no trabaja solo sin en equipo, siempre tiene una influencia. Ok. Eso no es cierto. Sí es cierto, pero no, la hermana quiere que no borre el pizarrón todavía. Sí, entonces ahora sí ya lo puedo borrar. Que Timoteo estaba con Pablo también cuando se inició la iglesia en Filipos. Así que conocía también a los hermanos o a la iglesia. Sí, Timoteo los conocía muy bien porque él estuvo ahí cuando se fundó la iglesia. Entonces, que por cierto también probablemente tiene algo que ver con el hecho que Pablo quiere enviar a Timoteo de regreso con ellos. Así es de que felicidades, hermanos. La semana pasada dedicamos una hora a estudiar las primeras 3 palabras de la epístola de los Filipenses. Eso se llama exprimir el texto. ¿Epístola quiere lo mismo que la carta? Es una carta, sí. Bueno, vamos a volver a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. A ver si podemos cubrir los primeros 2 versículos. El próximo jueves nuestro hermano Uriel nos va a dar la siguiente parte del capítulo. Vamos a ver si terminamos con el versículo 2 ahora. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, la vez pasada ya habíamos hecho varias observaciones de cosas que encontramos en ese pasaje. Y la semana pasada nos entretuvimos con el hecho que menciona Pablo y Timoteo. Quiero que ahora hablemos de la siguiente parte
esta introducción. ¿Cómo se identifica Pablo y Timoteo? Como siervos. Ahora díganme ustedes, cuando alguien se presenta como un siervo, hoy en día usamos mucho esa expresión. Uy, el hermano es un siervo de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Servidor. Un servidor. ¿Qué más? ¿Qué es servidor? Porque sirve para Porque sirve para Dios. Pero es un servidor fiel, Que es alguien que es fiel, honesto. Dispuesta. que es honesto, ¿qué? Que está dispuesta. Está dispuesta. Vamos apuntando estos. Fiel, servidor, Se doblegue, dice yo, no es obligado, como el esclavo, ¿verdad? Pero viene siendo como... ¿qué más dijeron? Incondicional. Incondicional, obediente, voluntad propia. ok, eso de sin voluntad propia, vamos a verlo ahorita. Vamos a verlo ahorita bien detenidamente. Yo diría que con la absoluta deseo de servir a su amo. Ok, deseo de servir. Sí, que Ok. no. Hoy quiero compartirles, esto va a estar un poco entretenido. Normalmente esto no entra mucho en juego, pero creo que hoy sí es aplicable. Seguramente si han estado en la iglesia por algún tiempo, seguramente han oído este asunto de que en el griego hay diferentes palabras para el amor. Eros, filos o fileo, agape, ¿verdad? Todas estas diferentes palabras. Nosotros nada más tenemos una, ¿verdad? Amor, pero en el griego había estas otras palabras y cada una con su propia cualidad, cada una con su propia peculiaridad. Esta palabra tiene lo mismo en el Nuevo Testamento y ahorita todas estas cosas que hemos estado mencionando son ciertas, son válidas, todas estas, pero si se dan cuenta, nuestras imágenes de lo que es un siervo, casi todas están enfocadas en el ámbito ministerial. Y cuando Pablo se presenta en una de sus epístolas como siervo, no se está refiriendo, no está siendo cordial, no está siendo modesto, no está siendo humilde, está presentando su título, su posición. Y es bien importante que entendamos que cuando Pablo dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, realmente no lo está diciendo en el sentido ministerial como nosotros ahora lo tratamos. Nosotros ahora tratamos ese término con un poco de afecto y de romanticismo, y Pablo lo usa en un sentido bien literal. Y quiero leerles esto que dice un diccionario sobre este término del que les voy a hablar ahorita. Dice, cuando Pablo se presenta oficialmente como apóstol esclavo de Jesucristo, proclama que pertenece exclusiva y totalmente
no a ningún emperador de aquí abajo, sino al Señor del cielo y de la tierra, que posee todos los derechos sobre él. Más exactamente, se define a sí mismo su existencia, su misión, todas sus actividades en función de Cristo, su amo. Es decir, Pablo no es dueño de sí mismo y sus labores son en representación de Jesucristo. Entonces, aquí es donde entra en juego este asunto, porque cuando Pablo dice siervos, él está usando esta palabra. Doulos. Esa es la palabra griega que él está usando. Y esta palabra la vamos a comparar ahorita con otras dos para que vean más o menos el contraste. Pero esta palabra, doulos, se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento y tiene diferentes sentidos. Puede significar, literalmente significa esclavo. Ahora, a veces esclavo suena muy feo y a veces en nuestras Biblias dice siervos. Y no es que siervo sea una mala traducción, también es aplicable, pero suena menos golpeado que decir esclavo. Pero el significado literal es esclavo, sirviente, algo así. Y en el mundo antiguo había toda clase de esclavos. Por ejemplo, vamos a la guerra y matamos a un montón de gente, ganamos la guerra. ¿Qué pasa con los que sobreviven? Ahora son nuestros esclavos. Entonces necesitamos trabajar una mina, que es trabajo sumamente peligroso, muy laborioso, y bueno, pues ese es el trabajo de los esclavos. Ahí échalos hasta que se mueran. Dales ahí un panecillo, un agua de repente, pero hay que trabajen hasta que se mueran. Ese es un grado de esclavitud. Pero hay otro grado de esclavitud donde las personas más estudiadas eran esclavos. Y entonces uno tenía un esclavo que tenía muchas letras, y el trabajo de ese esclavo, si yo soy un rey o una persona, un funcionario, una persona muy importante, el trabajo de ese esclavo es enseñarle a mis hijos a leer, a escribir, enseñarles filosofía, enseñarles retórica, etcétera, etcétera. Es un esclavo, pero vive en un palacio y lleva una vida muy, muy grata, pero no deja de ser esclavo. Entonces están estos dos extremos y luego todo lo que hay en medio. Entonces hay una gran variedad de significados de lo que significa esta palabra. Pero a resumidas cuentas, es un esclavo. Es una persona que no se posee a sí misma. Es una persona, bueno, ahorita quiero hacer un pequeño diagrama para mostrarles visualmente lo que esto significa, pero esa es la idea. Y luego tenemos otra palabra que también se usa en el Nuevo Testamento. Terapón. ¿Ok? Y de hecho, esta palabra solamente se usa una vez en todo el Nuevo Testamento. Quiero que vayan con sus Biblias. Vamos a leer dos pasajes, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Hebreos 3:5 y luego Números 12 del 6 al 8. En Hebreos tenemos la palabra y Números nos va a explicar lo que quiere decir el escritor de Hebreos. Hebreos 3:5. Y
Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de los que iba a decir. Ok, ¿lo puede leer otra vez, hermana? Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ok, vemos que en el español es la misma palabra, ¿verdad? Siervo. Pero si ustedes tuvieran un Nuevo Testamento griego, encontrarían donde dice que Moisés era fiel como siervo, encontrarían esta palabra. Es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos cuando dice que Moisés era fiel como siervo? Vámonos a Números 12. ¿Quién lo tiene? 12, 6, 8. Ujú. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ok. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Notaron que usa las mismas palabras que Hebreos. Era fiel en toda la casa de Dios como siervo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios acerca de Moisés en ese pasaje? Pues que es su siervo y es esclavo, pero como quiera es esclavo por decisión de Moisés, porque él ha aceptado servir a Dios. Ok, hermano. Es como que tiene un lugar, si lo puedo decir, de privilegio, Ok. porque Dios va a hablar con él directamente y sin ninguna confusión. Ajá. Directo. A él le va a decir lo que va a hablar a su pueblo. Porque lo hace así, la palabra que Moisés hable es fiel. Ujú. Porque él va a decir exactamente lo que escuchó de la boca de Jehová. Ok, y conste que lo está comparando con cualquier otro profeta. No es de que el profeta tiene esta cualidad. No, entre los profetas, Moisés tiene este estatus especial. Sí. Y sin embargo le llama siervo. Pero igual en el Nuevo Testamento el escritor de Hebreos usa esta palabra. ¿Por qué? Porque Terapón es un siervo, pero no sé si tenemos algo parecido en nuestra cultura, pero imagínense, es un siervo, pero para empezar, este tipo de siervo suele tener un servicio doméstico. Hay uno que se puede más o menos asemejar, que para la mujer sería dama de llaves, o para el hombre sería un mayordomo. Algo así. Porque tienen esa como José, Sí. que estaba a cargo de todo lo que tenía su jefe. Pero Algo así. Es un siervo que no necesariamente es esclavo. Puede que sea un esclavo, pero puede también ser una persona libre, asalariada. Pero la cualidad especial que tiene un terapón es que es considerado como parte de la familia, aunque sea un sirviente. Es un sirviente, lo que ustedes quieran, es un criado, pero se trata como parte de la familia. Cuando la familia va de vacaciones, se llevan a la nana. al terapón. La nana. Ajá. Cuando salen a cenar, se llevan al terapón. ¿Ok? Cuando es la Navidad, el terapón ahí está también abriendo regalos. ¿Sí me explico? Es un siervo y fíjense qué interesante que la única persona que la Biblia le da ese lugar es a Moisés. A nadie más. Pero Pablo no se identifica como un terapón, se identifica como un dulos. ¿Sí? Luego hay otra palabra que seguramente ustedes la conocen. Diácono. Ajá. Diáconos. Ajá. ¿Sabemos lo que significa diácono? Él es un servidor.
Normalmente, cuando nosotros leemos nuestra Biblia en español, encontramos la palabra diácono creo que 2 o 3 veces nada más, pero en realidad se usa 13 ocasiones en el Nuevo Testamento. Nada más que en las otras ocasiones, normalmente los traductores usan otra palabra que no es diácono. Que por cierto, yo pienso que ese es un problema, porque la palabra diácono no es una palabra española. Cuando usamos esa palabra así, tiene un sentido exclusivamente eclesiástico, y eso a veces hace que nos confundamos. Pero un diácono viene siendo un sirviente, pero igual que terapón, un diácono no necesariamente es esclavo. Puede que sea esclavo o puede que no. Puede ser un sirviente doméstico, puede ser un sirviente civil, un burócrata, podría ser un diácono. De hecho, una de las maneras que se traduce en varias ocasiones en las Biblias correctamente es como ministro. ¿Okay? Entonces, hay varias veces que ustedes van a leer en su Nuevo Testamento que habla de un siervo. A veces está usando esta palabra. A veces van a encontrar hay otra forma que a veces se traduce, pero tiene que ver con servicio civil. Y creo que en 2 o 3 ocasiones nada más en el español está como diácono. Cuando, por ejemplo, Pablo, de hecho, aquí en Filipenses, saluda a los diáconos y a los obispos. Cuando le escribe a Timoteo y le da los requisitos para diáconos. Y en Romanos, a Febe, bueno, en el griego le llama diácono, en algunas Biblias no está traducido como diácono, pero usa la misma palabra para Febe en Romanos. Aquí es donde quiero hacerles este pequeño diagrama. Ya lo ¿puedo borrar? ¿Sí? Más o menos quiero que pensemos de esta manera. Esta es la persona. La persona que es dulos, o que es terapón, o que es diácono. Esto funciona de esta manera. Un dulos o un esclavo se identifica por su relación como subordinado de un señor. Yo soy esclavo porque tengo un señor. Eso es lo que me hace un esclavo. Alguien me ha tomado como esclavo y así se define mi posición. La voluntad del dulos le pertenece a su señor o a su amo. Diácono, en cambio, no se define por su relación con su señor, se define por su relación con la labor que está haciendo. Por eso es que un diácono puede ser esclavo o no. Lo que define a un esclavo es la labor que hace. Entonces, esa labor puede ser específica, puede ser temporal, y mientras que la persona está ejerciendo esa labor, es un diácono.
Por ejemplo, uno de los pasajes donde se usa la palabra diácono es cuando Jesús hace la parábola de la boda, donde convierte el agua en vino. Y de hecho en esa parábola usa las dos palabras, usa diácono y usa doulos. Entonces los que estaban sirviendo a las mesas eran doulos, esclavos. Pero el que trae, a ver si no me estoy confundiendo, no es en la parábola donde convierte el agua en vino, es en la parábola de las bodas cuando trae gente. Es la boda de Caná. Sí, en las bodas donde trae la gente. Entonces, los que están sirviendo a las mesas son doulos, pero cuando encuentran al que no viene vestido para bodas y que lo echa fuera, él manda a los diáconos que lo echen afuera. ¿Ok? Entonces tienen funciones diferentes. Y en la misma parábola usan las dos palabras diferentes. Todo esto, hermanos, es para explicarles, regresando otra vez a Filipenses. Ahora, hay diáconos en la iglesia. Pablo podría identificarse como diácono, y de hecho, si nos ponemos a buscar, probablemente podríamos encontrar pasajes donde Pablo se identifica como diácono. No estoy seguro ahorita, pero hay diáconos en la iglesia. Es una palabra que significa alguien que sirve, y Pablo no se identifica como diácono. Pablo tampoco se identifica como terapón, se identifica como doulos, como esclavo. Y no es la única vez. Fíjense bien, quiero que me acompañen a leer estos pasajes. Romanos 1:1. Y luego, si alguien puede buscar ese, y luego también 2 de Corintios 4:5, Gálatas 1:10. No vamos a leer todos estos porque se nos va a acabar el tiempo, pero si quieren checarlos después. Colosenses 4:12. Segunda de Timoteo 2:24. Y finalmente Tito 1:1. Vamos a leer nomás unos 3. Ahí los que vayan encontrando, si los quieren compartir. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ok, otra vez, Pablo identificándose como doulos. Y luego otro. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ok, otro. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Ok, eso está interesante. ¿Lo puedes leer otra vez? Sí. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Ok, fíjense bien. Esto está interesante porque ahora Pablo está diciendo: yo soy esclavo de ustedes, pero no porque ustedes son tan buena onda. Es por amor a Cristo. Somos siervos de ustedes por amor a Cristo. Uno más. ¿Qué cita fue la que leyó Julio? Segunda de Corintios 4:5. 2 Timoteo 2:24. Desde Segunda de Timoteo. 2 Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ok. En todas estas ocasiones, Pablo se identifica como esclavo. Esclavo. Y digo esclavo, aunque siervo suena más bonito, pero esclavo es más preciso.
Y normalmente Pablo se identifica como apóstol. Pero en su carta a los Filipenses y en estas otras cartas, Pablo se identifica como esclavo y no tanto como apóstol. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué normalmente presentarse como apóstol, pero ahora presentarse como esclavo? Pues no sé exactamente qué es la definición de apóstol, pero esclavo, yo digo que si ahora se presenta como esclavo es porque les está dando a entender a los filipenses que su compromiso con Dios o el amor que le tiene a Dios Padre es tan grande que por eso es esclavo de los filipenses, o sea, servidor de ellos, pero él de corazón, no porque se lo impuso Dios Padre, sino porque él decide ser esclavo del Señor. Ok. Pero no, luego si me puede dar la definición de apóstol, por favor. Un apóstol es alguien que es enviado. ¿No está dependiendo al público, a la audiencia, a las personas que están en la carta? ¿Cómo? Como de, por ejemplo, presentarse diferente como a los Galatas se presentan de una manera, dependiendo de la cultura de lo que hay. Ok. O presentándose a los filipenses Dependiendo de la ocasión. de la ocasión. Ok, definitivamente creo que tiene algo que ver, hermano, dígame. Apóstol, usted dijo enviado, ¿verdad? Ujú. Pero ahora se presenta como siervo. Y está haciendo aclaración de quién es siervo. Ujú. Entonces Pablo está diciendo, ahora, porque hay una en 1 Corintios, hermano, donde me llama la atención lo que dice 7:22, y rapidito le dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ujú. Entonces, dice que lo libertó, pero ahora eres esclavo. Ujú. O sea, te libertó de ser esclavo del pecado, pero ahora eres siervo de Cristo. Sí. Entonces Pablo como que está haciendo la diferencia. ¿Quién es tu Señor? ¿O quién es tu lealtad o tu fidelidad? Algo que puedo más o menos imaginar yo, porque él dice, ahora yo soy siervo del Señor Jesucristo. Y él es mi amo, mi Señor, y a este sirvo. Ok. Lo único que puedo pensar. Sí, nada más iba a juntar las dos ideas. Ok. De que, A ver, o sea, concuerdo porque en esa cultura se practicaba mucho el un jefe y un siervo, entonces le está hablando a un público que están acostumbrados a vivir así como siervos o como esclavos, entonces... sí. O que por lo menos entendían muy bien lo que El significaba Ser esclavo. un esclavo. Quizás, y es algo que quiero tocar precisamente con los filipenses. Porque si estuvieron en la introducción a la epístola, sabemos que los filipenses gozaban de una posición especial. Entonces podemos imaginarnos, no que toda la congregación era así, pero podemos ver, especialmente cuando tomamos en cuenta que Lidia, una persona influyente, es la que inicia, ¿verdad?, con esta iglesia. Los filipenses, siendo ciudadanos romanos, los ciudadanos romanos no podían ser esclavos, pero sí sabían lo que era tener esclavos. Y quizás había otros miembros en la iglesia que sí eran esclavos. Entonces, cuando Pablo comienza con los filipenses, presentándose, Pablo y Timoteo, notando que son los fundadores de la iglesia. Nosotros que fundamos esa iglesia, somos siervos de Jesucristo. Ahora, eso pásenlo por el filtro de una cultura que entiende perfectamente lo que uno es ser esclavo o dos, poseer esclavos. Esas personas entendían
que un esclavo, su voluntad es de su señor. Y lo que hace ese esclavo no lo hace por sí mismo. Lo que hace un esclavo lo hace como enviado de su señor. Ahora, el hecho que omite su título de apóstol probablemente se debe a que no era necesario. No era como con los corintios, que estaban cuestionando y retando la autoridad de Pablo. No es como los gálatas, que estaban cambiando la doctrina que Pablo les había dado. Pablo no tiene esa mala relación con los filipenses como para tener que reclamar su posición como apóstol. Él tenía buena relación con los filipenses. Él tenía el afecto y el respeto de los filipenses. No era necesario presentarse como apóstol. Pero para beneficio de ellos, era importante recalcar que Pablo es un siervo de Dios. Y como tal, él está escribiendo esta carta. En otras palabras, Pablo pudiera escribirle a los filipenses como su amigo. Y nosotros a veces, cuando estamos hablando con alguien, decimos, bueno, como tu amigo, yo te digo, ¿verdad? O a veces a nuestros hijos le decimos, como tu papá, te estoy diciendo esto y esto y esto. O decimos, como alguien que sabe lo que significa esto, te estoy diciendo esto y esto otro. Pablo está diciendo, yo vengo a ustedes, aunque somos amigos, no vengo como su amigo. Aunque soy apóstol, no vengo con la autoridad de apóstol. Vengo a ustedes como siervo de Jesucristo. En otras palabras, en realidad, ¿quién les está hablando? Pregunto. Directamente Es Jesús. del Padre. ¿Sí? Es Jesucristo quien está hablando. Hermano, una pregunta. En Isaías 42, cuando Dios dice, mi siervo, que dice, he aquí, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Está usando el mismo término? Tendríamos que ver cómo lo traduce la Septuaginta, porque en Isaías lo hubiera escrito en hebreo. Y sería interesante ver cómo lo tradujeron al griego. No estoy seguro. Pero también al Señor Jesús se le llama siervo. Al Señor Jesús se le llama siervo doulos en algunas ocasiones. También se le llama diácono en algunas ocasiones. Entonces, el punto al que quiero llegar, hermanos, es de que Pablo les está escribiendo no porque a él le nació escribirles, no por nada. Él está escribiendo en su capacidad como esclavo de Jesucristo. Y él no es dueño de su propia voluntad. La voluntad de Pablo quedó allá en el camino a Damasco. Su voluntad le pertenece a Dios. Y aunque él es esclavo, esto es bien interesante. La posición de esclavo es una posición humilde, pero ser esclavo de Jesucristo es el mayor honor que alguien puede tener. ¿Sí? Entonces, yo preferiría ser un esclavo en el palacio de un rey que ser un hombre libre viviendo en la calle, ¿no? Entonces, él se presenta como un esclavo, y a lo mejor algunos miembros de los filipenses menospreciarían a alguien que fuera esclavo, porque ellos no son. Y Pablo dice, oh no, somos esclavos, ¿verdad? Y si somos esclavos de Jesucristo, no hay posición más honorosa que esa. Última cosa que quiero notar. Noten ustedes, hay un par de cosas.
Pablo menciona todos ustedes muchas veces en esta epístola, como que dando a entender que Pablo quiere que los filipenses se consideren, aunque son una iglesia donde tiene mucha gente, que se consideren como una sola entidad. En otras palabras, promoviendo unidad. Y la otra cosa, no, fíjense bien, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En esos dos versículos, ¿cuántas veces menciona a Jesucristo? 2 veces. 3. Bueno, 3 veces. Segundo. 3 veces en 2 versículos, nada más en su salutación, menciona 3 veces a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es el centro de esta carta. Que les quede claro. Que les quede claro. Esto viene de parte de Jesucristo, todo esto viene en torno del Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, ya se me acabó el tiempo, hermanos, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Hermano, así como lo que usted dijo de Pablo y Timoteo, vea cómo dice siempre él también. Gracia y paz de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el fiel testigo, que es del Padre. Y él siempre menciona a quien está con él, que es como usted dijo, alguien que conoce, alguien que mira el trabajo de Pablo, que conoce lo que ha hecho desde el principio y conoce a quienes está dirigiendo la carta. Y Jesús igual siempre, cuando él decía, no hago lo que yo quiero, sino lo que veo al Padre hacer, porque era el enviado, era el siervo del Señor. También su voluntad, como usted dijo, se había quedado atrás el momento que él decidió venir aquí como un hombre. Entonces, por eso dijo, se humilló, se despojó. Y lo mismo de los siervos del Señor, tienen que humillar y despojar. Y la voluntad de ellos ya no es propia, ahora es del Señor. De hecho, más adelante el apóstol va a enseñar que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se hizo siervo. ¿Sí? Otra vez, o sea, aún Jesucristo toma esa posición humilde. Y él está animando a los filipenses y por extensión a nosotros que tengamos esa misma actitud. No le tengamos miedo a tomar ese título para nosotros mismos, el de ser esclavos. Es una posición humilde, pero si soy esclavo de Jesús, no hay mayor honor que ese. Yo tengo una pregunta, pero esto es pura curiosidad. He mirado en un documental que en Chipre todavía han mencionado a los descendientes de los ismaelitas como parte del documental, que están diciendo aquí está esto, acá está lo otro, y aquí están los descendientes, aquí es donde habitan los descendientes de los ismaelitas. En un documental, así que no estaba hablando de la Biblia, en la ruta de la seda y todo eso. Y los filipenses todavía han seguido con su doctrina, con su buena doctrina, y todavía siguen en la palabra. No sé, o sea, en la actualidad, no, si acaso hay formas de cristianismo en esa región hoy en día, no sé qué tan ligados estén a la iglesia original de Filipos. Sería interesante. Sí hay todavía en ciertas partes de Asia Menor los remanentes de las iglesias antiguas, pero no sé si en Filipos. De hecho, no sé cuál sería la ciudad moderna. ¿Cuál es la ciudad moderna? La ciudad moderna que esté ahí, no sé. ¿Era Roma? No, era parte del Imperio Romano, pero está retirado de Roma. Era en la región de Macedonia. Bueno, ¿algo más? Bueno, si no, pues vamos a cerrar con una oración. Gracias por el pan y la calabaza.
todos los hermanos de Guatemala. ¿Cómo? Que los salude. Oh, no, Ese ya lo estamos corto aquí. grabando para usarlos Oh, en el futuro. Pues si quiere mandar saludos. Venga, hermano. Aproveche. Las personas que nos van a ver. Ese nada más no sea nosotros de Guatemala, puede ser para... No, sí, la idea nació por un viaje misionero que queremos